Continuamos con más información aquí en De 6 a 9 y sin duda no podemos dejar de hablar del caso Gago, ¿no es cierto? Los diarios de alguna manera mencionan el tema y es que el hecho concreto es que el fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, ha decidido que Julio Gago de alguna manera no sea investigado por el caso Copidepo. Así es, el suspendido congresista fujimorista ya en esta instancia, que era la última, queda librado de las acusaciones que pesaban en su contra. ¿Cómo ha obrado esto en lo judicial? José Luis Alba, abogado de Julio Gago, está con nosotros y desde la mirada de su defensa nos va a explicar cómo Ramos Heredia ha tomado esta decisión. Señor Alba, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Carla. El fiscal de la Nación ha analizado la frondosa y amplia documentación y medios de prueba que se han recogido en la investigación preliminar que ha durado 6 meses aproximadamente y en donde se ha valorado cerca de 100 evidencias. Los 2 elementos de prueba fundamentales que ha determinado el archivo por parte de la Fiscalía de la Nación son las declaraciones de los ex trabajadores de Copidepo y de Maquinarias Hamsa que se indican al congresista como haber participado en actos ilegales. La Fiscalía ha tomado en cuenta que ningún trabajador ha señalado que el señor Julio Gago haya intervenido en un proceso de contratación específico o haya utilizado su función congresal para favorecer a una empresa, Copidepo, Maquinarias Hamsa u otra empresa. El segundo elemento importante y decisivo ha sido la diligencia de allanamiento, en donde se han recopilado cerca de 100.000 documentos y lo que ha llevado que la Fiscalía evalúe a través de sus peritos y evacúe un informe de análisis financiero. Este informe de análisis financiero ha determinado que la única relación que tiene Maquinarias Hamsa, el congresista Julio Gago, con Copidepo es una relación neta y exclusivamente comercial. Asimismo, la Fiscalía ha tomado en cuenta los audios y los audios arrojan que efectivamente en ninguno de los audios se ha podido advertir que el congresista haya participado o haya influenciado en algún funcionario público para que se favorezca a una empresa determinada. Han desfilado también por la Fiscalía cerca de 40 funcionarios públicos, con informes, con declaraciones, y todos, sin excepción, han señalado que en todos los procesos de contratación en los que ha intervenido Copidepo, en ningún momento han recibido una llamada, una intercesión o alguna solicitud del congresista Julio Gago. A ver, de las cosas que usted ha mencionado, vamos punto por punto. Si hablamos precisamente sobre los audios, usted menciona que no han encontrado, ¿no es cierto? Pero bueno, si los audios no han sido tomados en cuenta, porque según uno de los delitos que han sido consignados, por lo menos en esto, dice que patrocinio ilegal, si es que estamos hablando de patrocinio ilegal, el congresista Gago lo que pidió es la prescripción de los videos, ¿no es cierto?, porque son del 2011 la prescripción, y ha cogido el pedido, entonces como prescripción. Claro, como los hechos ocurren del 2011 al 2014, dice, los audios no valen, prescrito, entonces y entonces no los han tomado en cuenta. Lo solicitó la defensa del congresista, solicitó la prescripción, pero la Fiscalía, creo, en un razonamiento adecuado, dice, desestimo la prescripción porque los hechos son completamente atípicos e irrelevantes penalmente, porque el congresista en ningún momento intervino en algún proceso de contratación. Claro, pero lo que usted está planteando es que no se han tomado en cuenta los audios porque en los audios no se prueba exactamente, cuando en realidad no se han tomado en cuenta precisamente porque se pidió la prescripción de estos. No, la prescripción se desestimó por la Fiscalía y la Fiscalía ha decidido un pronunciamiento de fondo y ha dicho los hechos no son delitos, carecen de cualquier relevancia penal, por tanto no se le ampara el pedido de la defensa. Entonces, doctor Castillo Alba, nuestra sorpresa es doblemente mayor, porque si esos audios no han prescrito y el informe pericial de la policía y lo señala el mismo, peritos del Ministerio Público y el informe de la Fiscalía de Ramos Heredia lo señala, no, las ediciones que se hubiesen producido en esos audios no desnaturalizan el contenido de estos. Sí. Por lo tanto, que Ramos Heredia no haya tomado en cuenta semejantes audios es sumamente extraño. Pero un momento, no es que no se haya tomado en cuenta, sí se ha tomado en cuenta, pero las imputaciones que pesaban contra el congresista Julio Gago son el delito de negociación incompatible y patrocinio ilegal. La negociación incompatible significa interceder en la administración pública para favorecer a un tercero en un proceso de contratación específico. Patrocinio ilegal significa utilizar el cargo para interesarse también en un proceso de contratación. Estos 2 cargos han sido desestimados. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos encargados de las contrataciones del Estado, en donde participaba Copidepo, han señalado que nunca contrataron. Eso dice Ramos Heredia, en negociación incompatible, él no tenía el poder para tomar la competencia legal. Así es, lo cual también podría ser bien discutible, ¿no es cierto? Porque para probar casos de corrupción
no basta con que, o sea, no necesitamos una firma en un documento. Exactamente. Basta una Pero conversación, ¿no es cierto? Lo que ha hecho el fiscal de la Nación, y me parece de manera muy atinada, ha recogido toda la jurisprudencia del sistema anticorrupción, como también las sentencias de la Corte Suprema. ¿Y qué dicen las sentencias de la Corte Suprema? Que para cometer negociación incompatible se necesita tener una posición funcional que le permita influir al funcionario. Es verdad. Por tanto, pero es de un legalismo, no puede ir contra el derecho ni contra la ley. Pero estamos hablando de la forma y no del fondo, entonces. Del fondo. De la forma, pues cómo se ha presentado, no sobre el fondo. La ley protege a todos los ciudadanos, no solamente al señor Julio Gagó, sino también a cualquier persona de carne y hueso en el Perú. El señor fiscal de la Nación no puede violar la ley ni ser arbitrario para denunciar o condenar al señor Julio Gagó. El señor Julio Gagó, sobre la base de la evidencia recogida, ha sido su caso archivado. Y ha sido su caso archivado no tanto porque nadie le dé la razón, sino que toda la prueba revisada, de todo el análisis probatorio, no se ha dejado de valorar una sola evidencia. Ha concluido la Fiscalía que no hay mérito para denunciar constitucionalmente. Hay tres temas, ¿no es cierto?, que parece ser desestimado en esta decisión. Vayamos por los audios que estábamos hablando justamente, ¿no? Hay un audio donde él está reunido con sus trabajadores y es sumamente claro, pero voy a leerlo rápidamente. Dice: Julio Gagó, la empresa la hemos dividido en tres partes importantes. Una que es PP y Color, otra que es Copy Depot, distribuidor nuestro del Estado, y otra que es Digital Copier, que atienden todos los vendedores de calle. Y dice: ya no se va a vender nada por maquinarias Hansa. Faga Motors también está ganando procesos por Copy Depot. Ahora, ¿quién es Copy Depot? Copy Depot va a ser nuestra empresa mayorista para el Estado. Acá no hay ninguna historia escondida. Acá solamente es: soy congresista, yo no puedo facturar. Los dueños de Copy Depot, para que no se hagan otras pajas, no soy yo, ni ninguno de mis hermanos. ¿Entienden castellano? Español. Copy Depot es una empresa la cual solamente va a vender al Estado, porque nosotros no podemos vender al Estado. Increíble que Ramos Heredia no valore ese audio. Ajá, porque si son chismosos saben porque soy congresista de la República. Sí lo ha valorado, pero sobre ese audio están las declaraciones de las personas que grabaron ese audio y han ido al Ministerio Público a dar su testimonio. ¿Qué dicen esas personas? Cuando le pregunta a la Fiscalía, a todos ellos, a los 5, no solamente a uno, ¿usted conoce si el congresista ha intervenido en algún proceso de contratación? ¿Qué dicen ellos de manera unánime? No, el congresista no ha vendido al Estado, nosotros hemos vendido. Usted tomó el nombre del congresista, el congresista le solicitó a usted que alguna vez cuando vaya a una empresa estatal, tome su nombre. ¿Usted ha distribuido tarjetas del congresista Julio Gagó? No. ¿Usted conoce de algún acto inmoral, de algún acto corruptor del congresista que haya llamado a un funcionario público para interesarse en un proceso de contratación estatal? No. ¿Quiénes han declarado esto? Quienes grabaron los audios. Los audios representan una conversación en un contexto privado. Pero señor Castillo Alba, no recurra a eso porque es más peligroso todavía. Porque si yo grabo audios que prueban delito y luego digo que no, lo que está refiriéndose es que me han presionado para que cambie mi versión. No, ellos han declarado de manera completamente ecuánime. Pero hay algo mucho más importante, ya que usted refiere los audios. Nosotros hemos solicitado a la Comisión de Ética y a la Fiscalía que el principal denunciante, el señor Choque Orellana, entregue la grabadora máster, el audio original, para determinar si se encuentran o no editados. Él entrega la grabadora y, oh sorpresa, resulta que él había borrado toda la información. El Ministerio Público, con mucha inteligencia, remite el audio, la grabadora, a la dependencia criminalística de la policía para que hagan un peritaje y recuperen la información. Ya, pero el peritaje... ¿Qué dice la Policía Nacional, la División Criminalística? Que la información se ha borrado, se ha eliminado intencionalmente. El informe de Ramos Heredia dice que no se desnaturaliza el contenido del audio. Pero ya que ustedes prestan atención a los audios, ¿qué hacemos frente a un comportamiento completamente irregular o hasta delictivo de una de las personas que graba al congresista, elimina la información y solamente presenta audios editados? El doctor Ramos Heredia, en una posición que yo discrepo, dice que los audios tienen valor probatorio porque es la voz del congresista, porque no se encuentran descontextualizados. Pero evidentemente el señor Ramos Heredia lo que ha hecho es decir: los audios no revelan que el congresista haya participado, haya ido a la administración pública a tocar la puerta y decir: yo quiero que usted me favorezca. Castillo Alba, en el 105, punto 105 del informe, el congresista Gagó Pérez solicita
que se declare la prescripción. Sí. O sea, Gagó es quien pide prescripción. Nosotros hemos pedido la solicitud. Y en el punto 107 dice, de acuerdo a lo señalado, la prescripción operaría respecto a un hecho que tenga carácter delictivo, supuesto que no concurre en el caso, bajo análisis, al haberse establecido que no existe un comportamiento penalmente relevante. Pero está pidiendo. Pero la ha pedido, claro, pues. O sea, ha querido sacar cuerpo y no se lo han permitido. La prescripción pero es un hay instituto más. que favorece a cualquier ciudadano, ¿Cuánto tiempo se inocente o demoró culpable? la Fiscalía y las autoridades en entrar a Copy Depot y controlar la información? Pasaron más de 15 días antes que eso ocurriera. Primer punto. Y el segundo asunto es que los trabajadores que graban un audio, aunque después borren partes y quiten partes, y la policía señale que no se desnaturaliza el contenido, que luego cambian versión ante la Fiscalía, se entiende que han sido presionados, pues, señor. Tres cosas. En principio, nunca ninguna persona que ha ido a declarar ha señalado que ha recibido hostilización del congresista, No lo van etcétera. a decir, Nunca pues. lo han dicho. En segundo lugar, respecto a la intervención de Copy Depot, la Fiscalía ha intervenido de manera inmediata mediante una autorización judicial, ha recogido de manera puntual una serie de evidencias, incluso el backup contable de la empresa maquinaria Hans y Copy Depot también. Luego de evaluar toda esa información, la Fiscalía, los peritos del Ministerio Público, no los peritos de Julio Gagó, han llegado a la conclusión que se trata simplemente de empresas relacionadas comercialmente. Y hay un tema central. La Fiscalía no puede ser arbitraria, la Fiscalía no puede crucificar a una persona, porque, por ejemplo, señor Carlos, usted y yo conversamos y usted me escucha a mí decir que voy a matar, ¿y qué ocurre si esa persona luego aparece viva? ¿Me van a acusar a mí de homicidio? No. Bueno, pero sobre los testigos, usted que está tratando de desnaturalizar a los testigos, bueno, está el testimonio de Miguel Choque, y este testigo manifestó que el congresista Julio Gagó había puesto personas a cargo de la empresa Copy Depot, a quienes dirigía y daba órdenes, y a través de ella manejaba la empresa. Y el testimonio de la señora Sara Añago Ruiz, que de igual forma la testigo ha manifestado que los dueños de Hamsa eran también los dueños de la empresa Copy Depot, solo que colocaron como titulares a otras personas, que es más o menos refuerza que coloca el video, al ¿no? El audio. tío y a su hombre de confianza. Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es la organización empresarial de Copy Depot o de cualquier otra empresa, de la Coca-Cola, de Microsoft, lo que fuera, y el delito de negación incompatible y patrocinio ilegal. Para que se cometan estos dos delitos se tiene que intervenir de manera directa en la administración pública. La pregunta es, ¿el congresista Julio Gagó fue a tocar la puerta de algún funcionario público para favorecer intereses privados? Ningún testigo, ninguna evidencia apunta a ello. El fiscal de la Nación, ¿qué puede hacer? Si todos los funcionarios públicos que han venido a declarar dicen, yo no lo conozco al congresista, el congresista nunca me llamó, el congresista nunca participó en el proceso de contratación, los vendedores de Copy Depot, los denunciantes, ¿tomaron el nombre del congresista? No tomaron. O sea, evidentemente el doctor Ramos Heredia tiene que aplicar la ley, no puede ser arbitrario. ¿Y qué dicen las pruebas? Las pruebas de manera uniforme, sin que se haya dejado de valorar una sola de ellas, establecen que el congresista es completamente inocente de los cargos. Mire que eso último que ha mencionado usted podemos estar muy de acuerdo, pero la mirada de los fiscales y de los jueces en general, cuando tienen que probar delitos de corrupción, no puede ser circunscrita a determinados detalles, sino tiene que ser sistémica. Y aquí yo creo que Ramos Heredia ha dejado pasar audios, testimonios y una serie de elementos que pueden probar delito. Yo le hago a usted una pregunta. Está mirando el detalle y la tontería y no el sistema. Correcto. Yo le hago una pregunta. Como acá se imputan dos cargos de delitos con la administración pública, ¿qué es más importante? ¿La declaración de testigos, audios, o lo que dicen los funcionarios públicos que han decidido procesos de contratación específicos? No estamos nosotros hablando de un delito entre privados, sino delitos funcionales. Justamente todos los funcionarios públicos que han ido a declarar han dicho que no conocen al congresista, solamente lo ven en televisión, y que nunca han recibido presión alguna para contratar con el Estado. Es decir, se tiene, como usted dice, que poseer una mirada sistémica, pero una mirada sistémica en función a los intereses de la administración pública. ¿Y las cartas fianza que gestionó Julio Gagó con el Banco Continental para presentarse en varios procesos de licitación que fueron convocados? Esas cartas no llegaron a la Fiscalía, no fueron presentadas. Nosotros hemos solicitado que esas cartas fianzas, supuestamente el Banco Continental, sean remitidas a la Fiscalía, y lamentablemente el Banco Continental no las ha remitido, seguramente o porque no existen o porque no son fiables. Acá, como le digo, el enfoque debe ser el adecuado. No hay que partir del señor Julio Gagó hacia la administración pública, sino desde la administración pública hacia atrás. Todos los funcionarios públicos que han declarado han señalado... No se puede apelar. Última instancia, ¿no? Es última instancia, y las razones que ha tenido el fiscal es justamente de desechar los cargos porque no reúnen los elementos del injusto penal objetivos y subjetivos, señalando
que no se ha dejado de valorar una sola prueba. A nosotros, por ejemplo, nos hubiera gustado que los audios hayan sido excluidos. El señor fiscal de la Nación ha dicho, discúlpenme, los audios tienen valor probatorio, no se han descontextualizado. Hay 3 informes periciales que no los desestiman. Pero no se han tomado en cuenta porque han prescrito, ustedes lo han pedido. Nosotros lo pedimos, pero el fiscal lo ha desestimado y ha dicho que los actos que imputan al congresista Julio Gago son completamente atípicos. Este caso, señor Julio Gago, tiene una relevancia importante para la lucha anticorrupción en el Perú. Por supuesto, pues. ¿Por qué? Porque no podemos forzar la ley, no podemos estirarla para perseguir y castigar a una persona que supuestamente ha cometido un acto irregular, pero no se ha probado. O utilizar los procedimientos de forma y no de fondo, ¿no es cierto? En segundo lugar, no le podemos pedir al fiscal de la Nación que sea arbitrario, que vaya contra la prueba o que vaya contra las declaraciones de todos los funcionarios públicos. No, le pedimos que vaya en contra de la impunidad. Señor Castillo Alba, muchas gracias. Hay reglas y principios. Gracias por esa José Luis Castillo Alba, abogado de Julio Gago, hablando precisamente sobre esta decisión del fiscal Ramos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y volvemos.